le damos la bienvenida a todos los que están en Facebook, del otro lado. Ahora sí, ya le damos la entrada también a todos los que están en el sur. Un rato inició todo el día de hoy. Ahora sí, nos quedaríamos escuchando todo el tiempo la música. Le voy a pedir a Mario ahí que se desactive el micrófono. Por favor. Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de qué rinconcito del planeta nos están siguiendo el día de hoy. Y bienvenidos a un encuentro del CIDICSEF. Hoy contamos con una charla que nos va a sorprender y también contamos con la presencia de 3 grandes disertantes que nos estarán hablando desde España. Hoy les presentamos la presencia judía en Andalucía, Sevilla, Córdoba y Jaén. La charla va a estar a cargo de Rafael Cámara, Moisés Hassan y Sebastián de la Hora, a quien les voy a dar la bienvenida, pero luego el presidente, el doctor Mario Eduardo Cohen, les estará dando la bienvenida en nombre de todo el CIDICSEF. Y quiero contarles, como en cada encuentro, que antes de comenzar queremos agradecerles a todas las entidades que nos vienen acompañando junto con su auspicio durante todos estos encuentros, y ellas son la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá, FESELA, la Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FESERA, la Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, la Comunidad Betel y la Red de Juderías de España. A todos ellos, muchísimas gracias por estar acompañándonos en el día de hoy. Hace mucho tiempo que no nos vemos y quizás algún que otro se olvidó o todavía no nos conoce del todo y no sabe qué es el CIDICSEF y quiénes son las personas que hacen al CIDICSEF. Por eso me voy a tomar 2 minutitos muy rápidamente, lo más breve que se pueda, para contarles un poco quiénes somos y qué hacemos. El CIDICSEF es una institución con 45 años de trayectoria. Organiza un sinfín de actividades para la difusión de la cultura sefaradí, con exposiciones, conferencias, seminarios y simposios internacionales. Los integrantes de su comisión directiva trabajan además en investigaciones personales. A saber, el doctor Mario Eduardo Cohen publicó un excelente libro sobre Maimónides y en estos últimos días apareció América Colonial Judía, en su versión bilingüe, inglés y castellano. Mario, quiero que me reserves una copia para mí, por favor, te lo pido. También contamos con Graciela Teba, quien realiza entrevistas a destacadas personalidades sefardíes en Buenos Aires, publicadas en Judeo Español, en el periódico El Amanecer de Turquía, y todas juntas forman parte de un pintoresco recorrido por Villa Crespo, las costumbres y tradiciones, y recopilación que pronto será editada en un libro. Me anoto también para ese libro, querida Graciela. También contamos con la licenciada María Cherro Dazar, quien junto a Walter Duer tienen en edición su 7º libro, 3 tomos dedicados a la comunidad de Damasco, a sus sinagogas, el cementerio y el club. El libro del centenario de la comunidad sefardí del Templo de Camargo, y un libro que recoge la biografía del Rav Saadia Ben Zaken de la comunidad marroquí. Una biografía del
filántropo Shaul Sutton Dabá, y en preparación la biografía del Rab Eliyahu Zuli. No sé cuántos libros son, pero también me anoto porque quiero todos esos, querida María. También destacamos la participación de Beatriz Mousali como bibliotecaria de los más de 3.000 libros que posee el CIDICSEF. También el doctor Leonardo Abadi es nuestro asesor legal en temas de ciudadanía sefardí. No le voy a poder pedir un libro, pero sí le voy a pedir un pasaporte sefardí a Leo. Eso por ahí me lo puede tramitar. Y también contamos con Diana Kvitka, que es nuestra secretaria administrativa. Con estas publicaciones vamos conformando un sólido pilar de la presencia judeo-siria y sefardí de la Argentina. Ahora sí, no los voy a aburrir más, le voy a dar la palabra al presidente del CIDICSEF, al doctor Mario Eduardo Cohen, a quien le voy a pedir que active por favor su micrófono, así le damos inicio al ciclo, al encuentro en realidad del día de hoy. Querido Mario, adelante. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches allí en Europa, Israel y en todos los lugares donde nos están escuchando. Es para nosotros un placer en esta época de pandemia de darle a todo el mundo un minuto de goce intelectual. Es el mejor antídoto que nosotros pensamos para la depresión, el estar todos juntos y pensar y gozar con la intelectualidad, con los conocimientos de nuestra cultura. Hoy es una tarde de lujo, de primer nivel. Tenemos a 3 especialistas de altísimo nivel que nos van a deleitar, van a contar cuál es la presencia judía en el sur de España, que es fundamentalmente el lugar donde la presencia judía es mucho más fuerte que en todo el resto. Les cuento un minutito nada más tomo para contar la historia el contexto de todo esto, que es, ustedes saben que los judíos vivieron por lo menos 10 siglos en la península ibérica, y hacia el año 711 los árabes entraron, conquistaron casi toda España, y se transformaron en lo que se llamaba el Al-Ándalus, y prácticamente influenciaron en todos los aspectos de la vida, en las matemáticas, en la arquitectura, en el comercio, en las artes, en todo. Prácticamente fueron, diríamos, bien recibidos porque no hubo oposición seria a la invasión árabe. Y los libros de historia tradicional hablan de 8 siglos de lucha de la reconquista. Es una mentira, no hubo 8 siglos de guerras. Sí hubo guerras entre árabes y cristianos, pero también las hubo árabes que lucharon al lado de los cristianos y cristianos que lucharon al lado de los árabes. Así que fue una época de convivencia, una época que cambió para siempre la península ibérica y España. Y en ese ámbito, en ese lugar que los árabes hacia el siglo XI, XII llegaron a una cumbre extraordinaria en la filosofía, en la arquitectura, en las matemáticas, todo eso. Los judíos también llegaron a elevadas digamos, posiciones, y la cultura judeo, digamos, española de aquella época es hoy para estudiarla, para analizarla y para difundirla. Vamos a hablar justamente de ello en un mes. Hemos quedado con estos disertantes en hablar de esas grandes personalidades del siglo de oro de los judíos en España. Pero todo eso, de todas maneras, nosotros, cuando hablamos el español todos los días, estamos incluyendo miles de palabras árabes y algunas decenas de palabras hebreas. Es decir, nosotros hemos recibido ese legado y diariamente lo estamos recordando. Entonces les quería acordar, en 1492 terminó esa etapa de convivencia, pero no terminó del todo, porque después los judíos conversos siguieron conviviendo en esa misma zona, y de alguna manera la presencia judía continuó de forma distinta, por supuesto. Entonces vamos a contarle de quién estamos hablando. Estamos hablando de tres intelectuales que a la vez son dirigentes de primer nivel a nivel local.
los tres son intelectuales y dirigentes. En el caso de Sebastián de la Obra, es el creador nada menos, nada más que la Casa de Sefarad, un museo, casa de estudio, casa de investigación, biblioteca, que está en un lugar extraordinario de Córdoba que espero que ustedes lo visiten. Bueno, Rafael Cámara, otro gran amigo, es dirigente de Juventa, una asociación digamos, voluntaria que ha hecho un trabajo extraordinario por reactivar la judería de Jaén. Y no me queda palabra también de agradecimiento también para Moisés Hassan, que es el principal dirigente de la comunidad judía de Sevilla. En síntesis, les amplío algún detalle más sobre el currículum de estas tres personalidades y les doy la palabra. En caso, en orden, vamos a tener primero a Rafael Cámara, que es, bueno, el dirigente de esta institución, que consiguió la concientización a nivel popular de la importancia de la judería de Jaén, trabajó para la reactivación de la recordación de Hasdai Shaprut, un jienense, y en palabras justamente de nuestro amigo Rafael Cámara, él dice que hoy la ciudad se siente orgullosa de su pasado judío. Le vamos a dar de nuevo la palabra a Moisés Hassan, que es por Sevilla, él vive en Sevilla, es ya segunda generación en Sevilla, es licenciado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, es actualmente profesor honorario de la Universidad Pablo de Olavide, de ahí de Sevilla, es en el Departamento de Derecho Público, ha publicado artículos, es también conferencista y también trabaja en la radio local. Para cerrar tendremos la palabra y el canto, subrayo, de Sebastián de la Obra. Él es es un historiador de historia contemporánea de la Universidad de Granada, se doctoró en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sevilla, trabajó como director de biblioteca del Parlamento de Andalucía, trabajó como profesor, defensor del pueblo andaluz, como adjunto, y lo fundamental para mí es que en el año 2007 fundó Casa de Sefarad. Un orgullo para Córdoba, un orgullo para los sefardíes, un orgullo para España. Y también es fundador y miembro del grupo de música Aljama. En lo personal debo agradecerle que hace 2 años en su casa, en Casa de Sefarad, presenté Maimónides, Pensamientos para el siglo XXI, el libro, nada menos y nada más. Invitó en ese momento a la alcaldesa de Córdoba, que es la señora Isabel Ambrosio. Un lujo, gracias a los tres por estar con nosotros. Querido Rafael, bienvenido. Bueno, voy a compartir, en principio, agradecer al CIDISEF esta invitación. Para mí también es un honor compartir con los dos compañeros de la ponencia de hoy el estar junto a ellos aquí esta noche en España y trasladaros el agradecimiento y la admiración al CIDISEF por todo el trabajo que hacéis y por la cantidad de años que lleváis trabajando, ¿no?, en pro de la cultura sefardí. Y tengo unos recuerdos preciosos del año 2015 cuando pude estar en uno de vuestros simposios y compartir con vosotros algunos días y momentos muy entrañables, ¿no?, incluso de comida sefardí realizada por miembros del CIDISEF, etcétera, ¿no? Para mí fue un viaje y un momento maravilloso que además
fue gracias a la generosidad de un sefardí que vive también en Buenos Aires actualmente, que es Ricardo de Jaén. Voy a comenzar con las diapositivas rápidamente porque el tiempo apremia, ¿no? Aquí veis que hoy su lema, Jaén donde los sefaradíes moraban, fue una frase que expresó en una visita a Jaén Matilde Gini de Barnatán, que es también de allí, de Buenos Aires, y la tomamos prestada. Voy a ver si sé avanzar la diapositiva ahora. En primer lugar, Juventa es una asociación, como ha dicho mi amigo Mario Eduardo Cohen, una asociación de voluntariado al 100%, no hay ninguna persona contratada. Cada uno de nosotros tenemos otros trabajos, trabajamos en otras cuestiones completamente distintas y lo que hacemos desde esta organización de voluntariado es, tenemos unos objetivos que fundamentalmente de la defensa y promoción del patrimonio histórico de nuestra ciudad, de los espacios singulares y también utilizar ese conocimiento de nuestros monumentos y de nuestra historia, tanto sus valores materiales como inmateriales, usarla también para saber que no tenemos esa pureza de sangre que se vendió en otros siglos, que somos fruto de la interculturalidad y que el otro, entre comillas, no es tan distinto a nosotros como pudiera parecer en un principio. La judería de Jaén, también está aquí hoy la de Córdoba y la de Lucena, forman parte de la red de juderías de España, Caminos de Sefarad, y veis que en este plano la judería está justamente en el corazón de lo que es el actual conjunto histórico y de lo que era la ciudad amurallada medieval de Jaén. Aquí veis la puerta que daba acceso, que es la puerta de Baeza, que volveremos sobre ella ahora después. La historia de la judería de Jaén es muy, muy dilatada en el tiempo. Como toda la judería andaluza, pues se remonta muy atrás. En el caso de Jaén, el primer documento que tenemos es con los visigodos, con el rey Sisebuto, un decreto del año 612 que recuerda a los judíos de Jaén y de algunas localidades cordobesas también, que los judíos no podían tener en propiedad esclavos cristianos, ¿no? Y llega hasta 1391, que es el año fatídico en el que desaparecen gran parte de las juderías peninsulares. Luego vamos a tener en Jaén judíos, pero no ya lo que era la aljama, ¿no? Esa ciudad dentro de la ciudad, esa ciudad de los judíos dentro de Jaén, que desaparece en 1391, y pongo el final, entre comillas, de una historia, porque luego la presencia judeoconversa, como bien ha dicho Mario Cohen, va a dejar una importantísima impronta posteriormente, y de hecho hoy por hoy están saliendo cada vez más sorpresas en torno a todo el tema de la historia de los judeoconversos en las diferentes ciudades andaluzas y españolas. Tenemos en Jaén, nos vamos a centrar hoy en el legado material. Tenemos un legado material que no es estrictamente hispano-judío, es decir, el legado material hispano-judío es las sinagogas, los baños rituales judíos, ese tipo de elementos, digamos, que tienen una relación más con monumentos relacionados con la religión, ¿no? Pero hay otra parte del legado material que puede ser el urbanismo, las bodegas de las casas de la judería, etcétera, que creemos que también da tangibilidad a esa historia judía española y andaluza. Por ejemplo, en el caso de Jaén, la trama urbana. Si os fijáis, esas tres flechas señalan en lo que es el adarve principal del barrio judío, que serían, ¿veis el cursor? Me imagino que sí, ¿no? Se ve bien. Pues veis que hay como tres grandes manzanas y una manzana aquí más pequeña en el centro, ¿no? Bueno, pues este gran adarve tiene tres entradas exclusivamente. Entonces se configura todavía, a pesar de las modificaciones de los siglos, sigue manteniendo esa estructura urbanística de barrio que se puede cerrar para que los judíos, como súbditos que eran del rey, pudieran protegerse de posibles ataques. Tenemos ese conjunto de callejuelas quebradas, callejones sin salida, que forman parte, es el corazón de un bien de interés cultural que se llama, de un monumento, que es el conjunto histórico de Jaén, ¿no? En el caso de la judería de Jaén, donde vamos a encontrar
un potencial importante. Tengo que decir que sigue en proceso de recuperación. Lamentablemente, llevamos muchos años y vamos más lentos de lo que hubiéramos deseado. Hemos alcanzado esa concienciación colectiva en que la ciudadanía de Jaén sabemos que también tenemos un pasado judío y estamos orgullosos de ese pasado judío, pero lo que es la puesta en valor del barrio judío todavía sigue en proceso. Vamos dando pasos muy lentamente, pero hay una serie de espacios, aquí veis algunas calles de la judería, que delimitan en concreto un huerto, que es el huerto de Dalías o del Poli, que también le llamamos en Jaén el huerto del Poli porque fue durante un tiempo de un policía, y como digo, en esos huertos existen unos restos arqueológicos de interés. Esto es un jardín privado, por ejemplo, ahí hay una familia, unos miembros de la familia Jaén. En una visita voy a hablar de esa arqueología. En un solar que había donde se construyó un nuevo edificio, que es este que hay aquí, detrás de esta farola, es un edificio donde se ubica un centro de talleres de todo tipo creativos, la Universidad Popular Municipal, Saretai Jaén, que es el nombre de un gran rabino sefardí del siglo XX, ¿no?, cuya familia ha mantenido la tradición de ser descendientes de la judería de Jaén y por eso se le dio ese nombre. Es este señor que está en la foto abajo a la derecha. En este lugar, cuando se hizo la excavación arqueológica, apareció, por ejemplo, esta bodega del siglo XIV de una casa de la judería, ¿no?, donde todavía se aprecian lo que es el arranque de las bóvedas de ladrillo. Y en esa bodega apareció un objeto muy polémico que yo lo voy a nombrar y cada cual pues que opine lo que quiera, porque claro, tuvo sus defensores y sus detractores en cuanto a la interpretación de lo que es. Es un objeto de marfil de unos 10 centímetros de longitud y 8 milímetros que se interpretó en su momento como un posible puntero para la lectura de la Torá, ¿no? Es del siglo XIV, apareció en un contexto arqueológico sin contaminar, pero hay quien dice que no existían punteros para la lectura de la Torá en el siglo XIV, que no hay documentación al respecto. Como digo, es un objeto que unos dicen que sí, otros que no, y actualmente se encuentra en el Museo de Jaén, en el Museo Arqueológico de Jaén. Luego, en esas excavaciones que se han venido haciendo en la judería, por ejemplo, aquí aparece un adarve, un callejón sin salida, que es del siglo XIII, nada menos. No se recuperó, me hubiera gustado a mí que se hubiera integrado en el nuevo edificio recuperando esa callejuela del siglo XIII, pero bueno, sea como sea, ahí nos explica ese proceso a lo largo de los siglos. Vemos un muro en medio que lo que está haciendo es que el callejón se partió y la mitad fue a parar a una casa y la otra mitad a otra casa. En el huerto de Dalías o del Poli, que es justamente el que hay tras esos muros, apareció también los restos de un hammam medieval del siglo XII, que es el que da consistencia a la hipótesis, a la teoría de que la judería, la comunidad judía de Jaén habitó siempre en el mismo lugar, tanto bajo dominación islámica como bajo dominación castellana. En época andalusí, pues había teorías de que la judería estaba en el mismo lugar, pero la aparición de este baño, que los expertos interpretan que el nombre de Ibn Isaac o hijo de Isaac lo relaciona, incluso Luis Coronas Tejada, que es el gran estudioso de la judería y de la etapa judeoconversa de Jaén, relacionaba ese Ibn Isaac con quizá, como posibilidad, lo relacionaba con la familia de Hasdai ibn Saprut, que como sabéis se llamaba Hasdai ibn Isaac ibn Saprut, ¿no? Bueno, pues ese baño, esos restos arqueológicos se encuentran en ese huerto de Dalías. También, por ejemplo, aquí hay otra bodega que es susceptible de ser incorporada, que es del siglo XIV también, de una casa de la judería. Veis que se encuentra perfectamente pavimentada con cantos rodados, que es el pavimento tradicional andaluz en casi en toda la ciudad andaluza. La escalera de acceso, que la señalo también aquí con el cursor, se conserva perfectamente, ¿vale? Esta bodega del siglo XIV, como digo. Y aquí hay una gran casa que apareció también del siglo XIV también, que relacionan con un uso posterior como sede del Tribunal de la Inquisición de Jaén, que posteriormente pasaría al convento de los dominicos de Santo Domingo. El Tribunal de la Inquisición de Jaén fue el tercero que se creó en España, ¿no? El primero fue el de Sevilla, el segundo el de Córdoba y el tercero de Jaén. O sea que hoy estamos aquí precisamente las tres ciudades que albergaron los tres primeros tribunales de la Inquisición del país, muy posiblemente debido a que la presencia de población judeo-conversa era
tan grande, era muy grande, y esos primeros tribunales obedecieron justamente a esa condición, a ese porcentaje tan elevado de población judío-conversa. Esta enorme casa también es susceptible, de hecho hace poco se ha aprobado una moción en el ayuntamiento para integrar todos estos restos arqueológicos, aparte luego elementos de este tipo que están en el museo y que formaban parte de la vida cotidiana de esas casas de la judería. Aquí tenemos también entre los restos arqueológicos que aparecieron esto es en la Plaza de los Huérfanos, que se llama, en los límites de la judería, aparecieron estos restos arqueológicos. Si señalo con el cursor, estos son restos de una torre y estos son restos de una puerta de la muralla, que ahora la vais a ver más de cerca, ¿no? Esto es lo que se hace en la plaza, se arregla la plaza, y el arquitecto, que se llama John Caño Arbaiza, lo que hace es, con esta elevación, señalar la torre, cuyos muros de tapial son visibles desde este lado, desde esta fuente, ¿no? Y crea un puente sobre lo que es la puerta de la muralla. Este puente tiene un significado muy bonito, porque por una parte une el pasado y el presente, por otra parte une a dos pueblos hermanos, el pueblo sefardí y el pueblo español, y por otra parte es el recorrido que realizaban los judíos de Jaén para entrar o salir de la ciudad de Jaén, ¿no? Entonces tiene todo ese simbolismo. Y lo que hay debajo del puente es esto, los restos arqueológicos de la puerta de Baeza, que veis que todavía hay una columna que era el tope de la puerta, se conservan los quicios donde estaba metida la puerta para abrir o cerrar, y es una puerta que viene desde el siglo XII y que es reutilizada luego bajo dominación castellana. Esta puerta de Baeza, una vez que se documenta arqueológicamente, sabemos que fue la puerta de entrada y salida de la judería de Jaén. La judería de Jaén tenía como uno de sus límites la muralla de la ciudad, y esta puerta, que en otras ciudades ocurre lo mismo, facilitaba en caso de necesidad una salida rápida de la ciudad y un acceso directo al barrio de la judería. De hecho, fuera de esa puerta de Baeza, lo que se ubicaba era un lugar que se llamaba el Barranco o Muladar de los Judíos, la Puente de los Judíos, el Arroyo de los Judíos, y sabemos que posiblemente en esa zona se ubica el cementerio, el antiguo cementerio medieval de la comunidad judía, y estamos atentos a que si en algún momento se hace una excavación pudiera aparecer alguna cosa. En esa plaza, que es feísima, como veis, tiene unos edificios ya modernos, y lo único que queda son esos restos arqueológicos, desde Juventas, desde mi asociación, propusimos poner una menorá en recuerdo, o mejor dicho, en homenaje a los judíos que fueron expulsados de nuestro país por ser judíos, ¿no? Esa menorá, que veis, este es el día de la inauguración, se le puso una frase que me inventé yo, pero que finalmente ha tenido mucho éxito, que dice, le fue traducida por Salvador Santapuche, las trazas de quien... Bueno, mi sefardí, obviamente, voy a hacer una barbaridad leyéndolo yo aquí, pero me perdonáis, ¿vale? Las trazas de quien andaron en juntos nunca podrán ser abaldadas, en homenaje a las familias españolas en el Galut sefaradí. Las huellas de quienes anduvieron juntos nunca podrán ser borradas, en homenaje a las familias españolas en la diáspora sefardí. ¿Qué significa esto? Que a pesar de las modificaciones que se habían hecho en la Plaza de los Huérfanos, con la excavación arqueológica salieron los restos de la Puerta de Baeza, ¿no? Y entendimos que esas huellas, a pesar de todos los siglos transcurridos y de todas las modificaciones producidas en la plaza, esas huellas nunca podían ser borradas, porque finalmente salieron, aunque fuera de debajo del suelo, y se pusieron en valor, ¿no? Aquí es la visita de Mario Cohen a Jaén hace muchísimos años, yo creo que 20 años, salió en prensa, y como vino a Jaén un amigo que se llama Pedro Molina, que era el conservador del Museo de Jaén en ese momento, nos dijo, tenemos una medalla con caracteres hebreos. Y venía Mario y sacaron expresamente la medalla para mostrársela. Bueno, pues la medalla actualmente se exhibe en el Museo de Jaén, es un amuleto cabalístico escrito en hebreo por una cara, pero fijaros, es un híbrido, es un elemento del mudejarismo español, donde en el centro
de esta cara que señalo con el cursor, no se ve bien, pero hay un hombre barbado que es la figura de Jesucristo. O sea que lo que se hace aquí, luego está el nombre de Jesús escrito en hebreo, y en esta otra parte del amuleto están las 12 combinaciones del nombre de Dios en hebreo, ¿no? Aparte de otra serie de los cuatro arcángeles, etcétera. Bueno, pues este amuleto, como digo, fue precisamente con motivo de la visita de Mario Cohen. Hay uno, si no igual, muy similar, expuesto en el Museo Sefardí de Toledo, y muestra ese mudejarismo, esa mezcla de las diferentes culturas y religiones que pasaron por España. Esto es una posible sinagoga, pero no está documentada como tal, pero hay una cantidad de indicios apabullante, ¿no? Entonces siempre tenemos la duda de si lo fue o no lo fue la iglesia de San Andrés de Jaén. Lo que sí sabemos que fue con seguridad es la ubicación de una cofradía que todavía sigue vigente y que ya se documenta en el siglo XVI como la segunda cofradía con mayor presencia judeoconversa de la ciudad de Jaén, ¿no? Por lo tanto, tiene una posible historia judía como sinagoga y una historia judeoconversa a partir del XVI por la cofradía que a los pies de la iglesia funda una capilla que se conoce actualmente con el nombre de la Santa Capilla. Sí tenemos otros espacios en la ciudad, estos son los baños árabes de Jaén del siglo XI, que sabemos que igual que otros baños del antiguo reino de Jaén, pues eran compartidos por los diferentes credos religiosos. Especialmente en época castellana, parece ser que los viernes era el día que los utilizaba la comunidad judía. Son unos baños muy grandes, tienen 450 metros, esta es la sala templada, y son unos baños públicos. No eran unos baños privados, eran unos baños que en diferentes horarios eran para hombres o para mujeres y en diferentes días para los distintos credos religiosos. Por otra parte, tenemos documentada una sinagoga. Pensar que la comunidad judía de Jaén en el siglo XIV era de 1.500 personas, una de las más grandes de los reinos castellanos. Eso está documentado como tal y se reafirma esos datos con la posterior presencia judeoconversa, que dice que entre el 8 y el 10% de la población total de la ciudad de Jaén en el siglo XV-XVI era de origen judeoconverso, entre 2.000 y 2.500 personas. Una población muy grande que seguramente tuvo que tener más de una sinagoga, pero esta está justamente detrás de estos muros, está documentada, pero forma parte de la clausura de un convento de clarisas, de un convento de religiosas. Si algún día se pudiera excavar ahí, pues sería muy interesante, porque es muy posible que ahí sí encontráramos un legado material hispano-judío para el futuro, ¿no? Esto es una escultura que hicimos con motivo del 1100 aniversario del nacimiento de Hasdai Ben Saprou en Jaén. Como veis, es un homenaje a la tolerancia, a la convivencia, al entendimiento intercultural. Y Ben Saprou fue un gran científico, pero para el desarrollo científico de Al-Ándalus no dudó en trabajar con cristianos y con musulmanes y, por supuesto, con judíos, ¿no? Y voy a terminar, esta es una foto de la visita de la familia Jaén a nuestra ciudad, una familia sefardí. Luego han venido otros, hay otros apellidos también del mundo sefardí relacionados con nuestra ciudad y con nuestra provincia. Pero lo vamos a dejar para otro día, que dijimos de hablar de esos valores inmateriales, pero sí voy a terminar aquí con esta poesía de Sebastián Jaén, que es de Buenos Aires, que antes de venir a la ciudad, luego ha venido 2 veces, escribió este poema desde ese deseo de regresar a la tierra ancestral, ¿no? No puedo olvidar cuántas veces soñé en las noches sombrías volver a Jaén y acariciar las piedras que otros acariciaron, personas sin nombre que murieron o partieron, y levantar la tierra hasta encontrar la laguna donde yace mi sangre escondida de la luna. Atravesar temeroso la angosta judería, donde la noche fue noche y el día nunca fue día, en donde los cuerpos libraron el juego de tener que elegir entre el nombre y el fuego. Nada me impide regresar, perdonar y partir, o quedarme un tiempo y exigir formar parte de la tierra, porque cargo su nombre como herida de guerra. Esto al final es lo más importante de este patrimonio, la hermandad y los valores humanos que encierra. Muchísimas gracias, no sé si me he excedido de tiempo, un placer, como digo. Bueno, felicitaciones, has cumplido casi el tiempo y la verdad es, has dado una imagen total de
de la rica judería de Jaén. Gracias, querido amigo. Le toca a Moisés hablar de nada menos que de Sevilla. Gracias, hermosísimo tu presentación, Rafael. Estamos profundamente agradecidos. Gracias, Moisés. Ahora, tienes la palabra. Hola, buenas noches. Para mí es un placer estar nuevamente en el CIDICSEF, aunque sea desde Sevilla. Ya me gustaría poder estar en Buenos Aires, pero bueno, supongo que en algún momento lo conseguiré, ¿no? Por el momento, bueno, pues como decía, estoy encantado de estar aquí de nuevo esta noche, esta tarde para ustedes, para darles unas pinceladas sobre la huella de los judíos en Sevilla. En primer lugar, me gustaría hacerte, Mario, una pequeñísima corrección. Efectivamente, soy segunda generación de mi familia nacida en España, porque mi padre nació en Ceuta, no es la península, pero sí es España. Pero yo no soy dirigente de la comunidad de Sevilla. Mi padre fue presidente y fundador y presidente de la comunidad judía de Sevilla desde su fundación oficialmente en 1968 hasta su fallecimiento en 1995. Yo no he heredado sus dotes de liderazgo, así que no van por ahí mis despelos. Pero efectivamente, bueno, pues decía, soy segunda generación nacida en Sevilla de familia de origen sefardí, marroquí y argelino. Mi segundo apellido, Amselem, tiene orígenes argelinos, de la ciudad de Tlemcen. Y bueno, yo voy a hablar de la judería de Sevilla, y antes que nada debería agradecerle a Sebastián, que quizá fue la persona que me enseñó esos restos, ese poquito de restos judíos que hay en Sevilla. Yo con los años he ido estudiándolos y intentando encontrar más cosas, pero quizá fue Sebastián quien me puso hace ya muchos años sobre la pista de lo poquito que había aquí en Sevilla y que sigue habiendo. Me he quedado muy sorprendido con la presentación de Rafael, porque he visto que Jaén se ha puesto las pilas y bueno, pues tienen ahí un patrimonio más que interesante. A ver si se dan un poquito de prisa y sacan todo eso que promete. La verdad es que promete mucho todo lo que hay en Jaén. Bueno, y sin más dilaciones entramos en la judería de Sevilla. En primer lugar, tenemos la iglesia de Santa María la Blanca. Y la iglesia de Santa María la Blanca fue una mezquita que fue donada por el rey Alfonso a los judíos de Sevilla en 1252. Fue el privilegio rodado que ahí menciono del año 1252. Se confirma un privilegio anterior del rey Fernando, padre de Alfonso, a los judíos de Sevilla, y todas las mezquitas de la ciudad pasan a ser iglesias, excepto 3 que pasan a ser sinagogas. Y una de ellas, con el tiempo, pasa a ser iglesia, que es Santa María la Blanca. Hoy día es quizá la iglesia de Santa María la Blanca un referente del barroco sevillano. Y hace unos años un arquitecto, Óscar, durante la remodelación y haciendo unos trabajos para reparar las yeserías de Santa María la Blanca, dio con restos no solo de la sinagoga, sino incluso de la mezquita. Lo cierto y verdad es que a día de hoy no se ve nada, ha vuelto todo a su estado inicial. Lamentablemente es una pena, porque hay que entender el valor que este edificio tiene, que ha sido templo de las tres grandes religiones, ¿no? Entonces, a día de hoy es una iglesia y funciona como tal, y yo echo de menos el que se muestren los restos que quedan tanto de la sinagoga como de la mezquita, ¿no? Y yo creo que visito la iglesia de Santa María la Blanca
a menudo, a diario casi, y un poco intentando presionar, ¿no? A ver si algún día, pues de alguna forma muestran esos restos. Y los podemos ver en las imágenes. La imagen de la izquierda muestra el estado actual y el estado anterior, mientras que la imagen de la derecha muestra el estado intermedio. Es decir, cuando en 2012 se hizo el proyecto para restaurar las yeserías que tenían muchos problemas de humedades, hubo que quitar la copia, porque no es un original, es una copia de un cuadro de Murillo. El original está en el Prado, en Madrid. Este fue de los cuadros que los franceses se llevaron sin pedir permiso y sin pagar, es decir, que lo robaron, y después cuando lo devolvieron nunca volvió a Sevilla y se quedó en Madrid. En Santa María la Blanca cuelga una copia, y cuando quitaron la copia de este cuadro apareció detrás lo que están viendo en las imágenes, que son dos ventanas que se datan del siglo XIV, es decir, en aquel momento el edificio es sinagoga. Fue mezquita hasta 1248, es sinagoga de 1248 a 1391, y tras las masacres de 1391 pasa a ser iglesia. Bueno, pues esto que se encuentra son restos de la sinagoga. La teoría, la hipótesis que plantea Oscar Gil es que había una galería con 12 ventanas, y estas son dos de esas ventanas que aparecen, como pueden ver abajo en el diagrama. A día de hoy, como ven, los arcos siguen existiendo, aunque no son arcos en forma de herradura, no son arcos islámicos, sino que son arcos cristianos, ¿vale? Y lo otro que apareció, que es quizá aún más interesante, es, o se cree, que puede ser el Harón HaKodesh, es decir, donde estaban los rollos de la Torá. Esto aparece, lo pueden ver en la foto de la derecha, ven que hay una parte, eso a día de hoy es tal como se ve, hay un trozo de madera que cubre lo que ven en la foto de la izquierda. Y la orientación es precisamente hacia el este, está orientada de Jerusalén. La mezquita está orientada hacia el sureste, mientras que la iglesia se orienta hacia el nordeste, con lo cual en la esquina, que es el este, es donde se sitúa el Harón HaKodesh, que, como decía, es donde se depositaban los rollos de la Torá. Como les digo, lo mismo, este resto arqueológico se data en el siglo XIV y de momento existe, pero está tapado. Sé que hay un proyecto para ver de alguna manera cómo poder mostrarlo, y a la vez mostrar los azulejos, que también son un elemento importante. Los azulejos, en cualquier caso, no son del siglo XIV, sino que son de la renovación del edificio en el siglo XVII, ¿no? Entonces también tenemos, como decía, nosotros en Sevilla, nuestra sinagoga, el mismo nombre que la de Toledo, Santa María la Blanca, originalmente Santa María de las Nieves, y lo que pasa es que, bueno, pues no es sinagoga a día de hoy, ni mezquita, sino que es iglesia barroca, muy barroca además. Y seguimos y llegamos a la calle de los Levíes. Y aquí, pues en esto, como siempre, hay parte de leyenda y parte de realidad. Sabemos de la figura de Samuel Leví. Samuel Leví es tesorero del rey Pedro I, al que algunos llaman el justo, otros llaman el cruel. Probablemente tenía un poco de ambas cualidades, y su tesorero y almojarife mayor era Samuel Leví. Samuel Leví, que en principio él vivía en Toledo hasta que el rey lo llama para nombrarlo tesorero real y almojarife, y Samuel se traslada a vivir a Sevilla. La calle Levíes ha mantenido el nombre Levíes desde tiempos inmemoriales, excepto durante una época entre los siglos, creo que son XVI y XVIII, en que se llama calle del Correo Mayor. Pero existe el nombre Levíes de antiguamente, y a día de hoy ha recuperado ese nombre. Y bueno, la leyenda cuenta que el palacio que ven en la foto de la derecha es la casa de Samuel Leví.
de alguna forma se asume que Samuel Levy, rico tesorero real, no podía vivir en un pequeño apartamento, tendría que vivir en un palacio, ¿no? Y entonces el edificio que vemos hoy día es bastante posterior, ha habido una doble restauración en ese edificio y a la gente le gusta decir que esa era la casa de Samuel Levy, que de ahí viene el nombre de la calle, pero no hay pruebas documentales que yo sepa, sino que más que nada un poco en la leyenda. Sí es verdad que Samuel Levy vive en Sevilla y muere en Sevilla. Además, Samuel Levy es acusado por la propia comunidad judía de Sevilla, además, hacia 1364, de no ser todo lo honesto que debiera con los dineros reales. Samuel es hecho prisionero, es conducido a las atarazanas de Sevilla, donde es torturado y donde finalmente muere. Es el rey Pedro, que yo siempre digo que no es que el rey Pedro no le gustara o no le cayeran bien los judíos, que sí le caían bien los judíos, simplemente su problema con Samuel no fue un problema de religión, sino fue un problema de dineros, ¿no? Nunca quedó demostrado. El único que menciona algo es Mario Méndez Bejarano, en su libro Histoire de la Juderie de Sevilla, publicado en 1922, en la que cuenta una leyenda de que cuando los soldados del rey entran en casa de Samuel Levy, pues encuentran una cantidad ingente de lingotes de plata, pero eso no es más que una leyenda, ¿no? Y seguimos avanzando y llegamos a la catedral de Sevilla, donde en su capilla real se encuentra el sepulcro del rey Fernando. Realmente en la capilla real hay 3 sepulcros importantes: el de Fernando III el Santo, el de su hijo Alfonso X el Sabio y el de Pedro I el Cruel Justiciero. La tumba que ven a la izquierda, a la derecha de la imagen, es este cofre de plata, repujado en plata, contiene los restos, el cuerpo incorrupto del rey Fernando, que se abre 3 veces al año y se puede observar el cuerpo incorrupto del rey. Y el epitafio, que es la parte está abajo, está escrito en las 2 partes. Aquí, donde marca el cursor, están las versiones hebreo y árabe, mientras al otro lado están las versiones castellano y latina. Si vemos, he hecho una foto, porque el texto se puede entender bastante bien, y pone Bezeh Hamakom Hukeber Hamelech Hagadol. Esta es la tumba del gran rey Fernando, ¿no? Es un epitafio en el que se loa al rey Fernando. En uno de sus párrafos dice Tehi Nafsho Began Eden, que esté su alma en el paraíso, ¿no? Que no es fácil encontrar semejante loa en las tumbas y menos en la de un no judío, ¿no? Entonces, de alguna forma, es el agradecimiento. Se dice que es su hijo Alfonso quien quiere honrar a su padre por la tolerancia de su época, y de ahí viene el epitafio en las 4 lenguas que se hablan en aquella época: hebreo, latín, castellano y árabe. Querido Moisés, te pediría que a ver si puedes en 2-3 minutos ir cerrando tu... Perfecto, sí, queda muy... Vamos a continuar el mes que viene, así que el mes que viene vamos a hacer ampliación de todo esto. Vale. Gracias. Tenemos aquí el mapa de la ciudad medieval de Sevilla, rodeada por la muralla, y en un lateral, al igual que ocurría en Jaén, hay una muralla que es muralla exterior y un muro interior que protege a los judíos, que son propiedad del rey. La foto de la izquierda es una excavación de abril del año pasado, de abril de 2020, en plena pandemia. Decidieron reasfaltar la calle y apareció el resto de la muralla. Esto es muralla interna, al igual que esto que se ve, que esto sí que está actualmente, mientras que aquí vemos la muralla externa de la judería, que es muralla de la ciudad. Como decía Rafael,
están aquí las 3 ciudades que tenemos el honor de ser la cuna de la Inquisición en España. Primero Sevilla, después Córdoba y después Jaén. Pues aquí tenemos los restos del castillo de San Jorge y todavía la foto donde pone Callejón de la Inquisición se puede ver, existe un Callejón de la Inquisición y hoy día es un mercado y en los bajos del mercado está las imágenes que he puesto, las ruinas del castillo de la Inquisición. Y para terminar, aquí he puesto entrada al ven que es un parking. Esto que ven es el cementerio medieval judío de Sevilla. Este parking se excavó en el año 1996-1997 y aparecieron 192 cuerpos judíos. A día de hoy solamente han dejado uno de los sepulcros, no hay restos humanos dentro, los restos se llevaron todos al Museo Arqueológico, donde, según mis noticias de hace unos días, siguen, y pueden ver en la foto, estos son fotos que se hicieron de las excavaciones, fotos de las excavaciones que se hicieron en 1997, donde se ven perfectamente, en algunos casos, esqueletos completos. El cementerio es cementerio desde 1260, 1270, es decir, segunda mitad del siglo XIII, hasta la expulsión. Hay hasta 4 niveles en algunos casos de tumbas donde había restos humanos, como decían, están a día de hoy en el museo. Y esto es, he querido traer esta documentación porque esto es del año, el documento de la izquierda es del año 1966. En España no hubo libertad religiosa hasta 1968. En época de Franco, en 1968, él promulgó la ley de libertad religiosa, pero antes, 2 años antes, mi padre, que había llegado a Sevilla en el año 64, se dirigió al gobernador civil de la ciudad, que daba la casualidad que había sido compañero suyo en la Escuela de Ingenieros Agrónomos en Madrid, y le pidió permiso para poder reunirse las 15 familias judías que había en Sevilla, y el permiso se lo concedieron. Entonces, realmente, incluso antes de que se fundara la comunidad en 1968, que es el documento de la derecha, ya los judíos de Sevilla tenían permiso oficial para poder reunirse a rezar. Y por eso he querido traer este documento. Y esto es todo. Dejaremos las preguntas para el final, si nos da tiempo. Muchas gracias. Querido Moisés, excelentísimo lo tuyo y excelente el trabajo que estás haciendo, nada menos que en Sevilla, que es una ciudad donde, bueno, hay poco conocimiento de todo este pasado judío. Gracias nuevamente, gracias por tu generosidad. Le damos la palabra a Sebastián. Buenas noches. En Andalucía y en Córdoba, buenas noches. Me han dado 15 minutos, así que dense todos por agradecidos. No voy a dar los agradecimientos, porque perdería el tiempo, no porque no los merezcan. Quiero situarlo en un ejercicio de imaginación. Voy a hablarles de si se lamenta a alguien o si se molesta a alguien, lo siento. Ya tengo una edad y la hora me permite decir lo que quiero decir. De la ciudad que podría recibir el nombre de capital de Sefarad. ¿Por qué me atrevo a decir que es la capital de Sefarad? Por varios motivos. 2 de ellos importantes. Uno, porque desde el punto de vista demográfico y urbanístico, la judería de Córdoba y la comunidad judía de Córdoba entre los siglos X y XI suponen la mayor extensión urbana de cualquier judería peninsular, la más grande, y supone la mayor densidad de población judía de todas las juderías hispanas. Cuando Rafael con razón hablaba de cerca de un 8 al 10% de población judeoconversa, de origen judeoconverso en Jaén, la judería de Córdoba en pleno siglo X puede tener un 6-7% de población judía. Es decir,
Hablamos de unas proporciones como si hoy dijéramos que en Buenos Aires el 10% son esquimales, por hablar de una comunidad rara como las comunidades judías. Ese es uno de los pilares. Demográficamente y urbanísticamente, la judería de Córdoba es la joya de Sefarad, la capital de Sefarad. Y después hay otra razón de peso. Desde el punto de vista cualitativo, la presencia, el nacimiento, el estudio, el viaje o el itinerario del gran pensamiento judeo-español en la península se da en Córdoba. En Córdoba viven, trabajan, estudian, viajan toda la élite del pensamiento, hombres y mujeres, de la filosofía, de la cábala, de la medicina, de los cortesanos, etcétera, de la gran tradición judía hispana. Por eso me atrevo a indicarles que hagan un ejercicio de imaginación y vamos a hacer un brevísimo recorrido por la capital de Sefarad, Córdoba. Hay dos juderías en la historia de Córdoba. Una judería en el periodo musulmán, en el periodo que va desde el siglo VII, VIII hasta el siglo XIII, XII, y una judería en el periodo cristiano, con la conquista de la ciudad por Fernando III. Ay, perdón, porque algo me estaba pasando en el ordenador. La judería en el periodo musulmán se encuentra al norte de la ciudad, con una vieja puerta que se denomina Bab al-Yahud, la puerta de los judíos, hoy conocida como la vieja puerta Osario. Hay restos arqueológicos de esa vieja judería en época musulmana y sobre todo hay el descubrimiento de varias tumbas, lápidas y epigrafías pertenecientes a la época musulmana de la comunidad judía. Y después hay una hermosísima judería, que es en época cristiana, ubicada en la cercanía de la mezquita catedral y del Alcázar de los Reyes cristianos, la conocida popularmente como la judería de Córdoba. Hoy en día esa judería, para quienes nos estén viendo y escuchando, está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Córdoba tiene el privilegio de tener varias declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, tanto de patrimonio tangible como de patrimonio intangible. Otra cosa diferente es que sus autoridades hagan buen uso de esas declaraciones de patrimonio, pero la ciudad tiene esa cualidad. Hay una nomenclatura y una toponimia hermosísima para quienes de ustedes viajen a Córdoba o lo hayan hecho, la recuerden, que es la calle de los judíos, la principal arteria de la judería de Córdoba. Una calle que tiene ese nombre desde la Edad Media. Es de las pocas calles de Córdoba que mantienen en su toponimia el nombre original, calle de los judíos. Era la arteria. Ya en el siglo XX y finales del siglo XIX, las autoridades deciden ir colocando nombres de herencia o de huella judía en la propia judería. Está la plaza de Tiberíades, en homenaje al lugar donde supuestamente, y es supuestamente, está enterrado Rambam, Maimónides. Está la plaza de Maimónides, está la plaza de Yehuda Haleví, está la plaza Judería, está la calle Sinagoga, está la calle Hasdai Ben Shaprut, está el castillo de los judíos, está la plaza de Eli Nahmia. Es decir, hay una toponimia que se va sedimentando en la vieja judería de Córdoba, en la que uno puede hacer un recorrido de nombres propios que identifican que Córdoba tiene una huella judía. Pero lo más interesante de esta huella urbana es el laberinto urbano de la judería, de traza plenamente islámica. Es decir, la huella de la judería desde el punto de vista urbano es la huella de una Medina musulmana, como lo fue la gran ciudad de Córdoba en época musulmana, tanto en el Emirato como en el Califato, como en los Taifas, como con los almorávides, como con los almohades, aunque dejaron un poco en pie. Esa huella es uno de los atractivos de Córdoba, de la Córdoba judía.
coincide con un concepto que yo quería lanzar porque el enunciado de nuestra invitación es la Andalucía judía. Y tiene un matiz que yo quiero indicar. Lo han hecho mención fundamentalmente Rafael y también Moisés. Las grandes juderías hispanas están en Andalucía. No son Girona, con perdón, no son Rivadavia, no son Hervás. Las grandes juderías hispanas y europeas están en Andalucía, en Arcos de la Frontera, Cádiz, Jerez de la Frontera, Cádiz, Granada, Guadix, Jaén, Úbeda, Baeza, Lucena, Córdoba, Sevilla, Carmona, Écija, Baena, Málaga, Antequera. ¿Por qué le hago este recorrido? Porque son ciudades, no pueblos. No sé si pueden ustedes distinguir el concepto de un sistema organizado en lo rural, los pueblos, de un sistema urbano prerrenacentista que se da en Al-Ándalus, que son núcleos urbanos importantes. Es ahí donde viven nuestros judíos. En el periodo musulmán, nuestras juderías son urbanas y nuestros judíos son miembros de la ciudad, no agricultores, no viven en pequeños pueblos, no viven en caseríos, viven en zona urbana. Eso tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Desde el punto de vista histórico, las ventajas es que las comunidades judías de Al-Ándalus y de los reinos cristianos posteriores, fundamentalmente de Castilla, son comunidades muy insertadas en la trama urbana, lo que varios siglos después ocurrirá en el Renacimiento europeo. Eso se da aquí, en Al-Ándalus, varios siglos antes. Nuestras comunidades judías y la de Córdoba son almojarifes. Almojarifes en castellano serían recaudadores. Son traductores, son médicos, son zapateros, son los que venden, comercian y producen el vino en época musulmana. Y son los que venden, comercian y producen el vino en época cristiana. Son carniceros, son panaderos, trabajan el cuero y fundamentalmente algo significativo en Córdoba, que es la capital también de la joyería en España, que es que son plateros y joyeros. Una de las viejas tradiciones y más hermosas de la ciudad de Córdoba. Tenemos una comunidad urbana, un espacio urbano sorprendente, como huella urbana, como laberinto de calle. Tenemos una cualidad intelectual importante en la judería de Córdoba, y es que se da el nacimiento en Europa, no solo en España, en Europa, de las dos primeras escuelas, por una parte talmúdica y por otra parte gramatical. En Córdoba, ese hilo que enlaza las grandes tradiciones talmúdicas con Pumbedita, con Jerusalén, con Oriente, en Córdoba se hace más débil, porque se crea la propia escuela talmúdica de Lucena. Y en Córdoba, la lengua hebrea, que durante mucho tiempo había estado ubicada en el ámbito litúrgico de la Torá, del Talmud, pero no en el ámbito cultural e intelectual, en Córdoba, la escuela de gramáticos creada por Menachem Ben Saruk y después con la participación de su enemigo, Dunas Ben Labrat, se da el nacimiento de una hermosísima escuela que convierte a la lengua hebrea no solo en una lengua de carácter litúrgico y religioso, sino en una lengua de primer nivel desde el punto de vista literario, poético y filosófico. Eso se da en Córdoba. Pero además en Córdoba también se dan circunstancias muy peculiares. La huella judía de Córdoba no solo está en las piedras, que lo está, en la toponimia, que lo está, en la hermosísima estatua de Maimónides, de las más bonitas de Córdoba y de Andalucía, que lo está fundamentalmente en un símbolo de carácter religioso, pero para mí fundamentalmente de carácter cultural, en la vieja sinagoga de Córdoba. Córdoba tiene en su momento de esplendor de nuestra judería aproximadamente unas 14 sinagogas. La última de todas ellas,
creada en pleno siglo XIV, construida en el siglo XIV, es la pequeña sinagoga de Córdoba, posiblemente la más hermosa de toda la península ibérica. Tenemos solo un error de magnitud. A nosotros las cosas pequeñas no nos gustan, salvo que sean en los perfúmenes. A la gente está acostumbrada a la monumentalidad de las grandes catedrales, de las grandes mezquitas, de las grandes sinagogas de Budapest o de Florencia o las de Toledo. Y cuando pasan por la calle Judío y ven la pequeña sinagoga y el muro, el comentario más usual es muy pequeña, no hay mucho que ver. Bueno, pues prefiero que sigan manteniendo esa opinión, porque así el placer es más íntimo. Y quienes la descubren como cuando uno llega a una ciudad hermosa como Estambul y vas a un sitio que dicen no lo ha visitado casi nadie, porque no forma parte de los recorridos. Así que preferible es que sigan diciendo que es muy pequeña y que no hay mucho que ver. Es la sinagoga más hermosa de la península. Una sinagoga que tiene varias características. Primero, se construye muy tarde. Segundo, se construye bajo dominio cristiano del Reino de Castilla. Y tercero, la construyen musulmanes, artesanos, alarife y trabajadores musulmanes que vienen de Granada, de la Granada de la Alhambra, a construir las yeserías y los mocárabes dentro de la sinagoga. Los judíos de Córdoba, en un periodo cristiano, pagan a artesanos y a trabajadores musulmanes para construir esa pequeña sinagoga, que está plagada de textos de los tejilín, de los salmos, que está plagada de referencias epigráficas a los Shir Hashilin, al cantar de los cantares. Una sinagoga que cuando entras y te indican dónde está el Ejal, el lugar de la Torá, mira hacia arriba y no lo ven, tienes que indicárselo. Y hay 18 pequeños arquitos con muchísimos mocárabes y artesonado, y que lo que identifican es Shemone Esrei, las 18 bendiciones, en la famosa oración de la tradición judía. Y encima de esos 18 arquitos con mocárabe hay una expresión escrita en árabe, Barakalli Allah, bendito sea Allah. Y dices tú, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué magia posible, que muchas veces ni siquiera se cuenta porque se desconoce? Estoy en la judería, en época cristiana, en una sinagoga judía construida por árabes, con bellísimos textos de la tradición de la Torá, de los salmos, etc., y con una pequeña leyenda que dejan los artesanos musulmanes, que bendito sea Allah. Es un regalo. La sinagoga es un referente básico de la judería y de la tradición judía en Córdoba, a pesar de su dimensión. Debería de ser objeto de una singular atención, que ya me gustaría a mí tener 2 vidas más para poder destinar mi tiempo y mi pasión a descifrar todo lo que hay en esa sinagoga. Y después Córdoba tiene otra dimensión. Voy terminando, pero soy el que menos estoy hablando. Tiene otra, y es, hay una huella de nuestros judíos y judeoconversos en Córdoba que escapa al ámbito de la vieja judería de Córdoba. Es la huella de la Inquisición. Rafael y Moisés han hecho mención a la creación de una Inquisición ex novo, moderna. De hecho, se la denomina la Inquisición moderna o la Inquisición española, diferente de la Inquisición europea y romana. Esa Inquisición nace en Sevilla, su primer tribunal. Su sede primera está en la actual y hermosa iglesia de la Magdalena, en el convento de San Pablo. Después se traslada a lo que Moisés ha comentado, al castillo de San Jorge, pero su primera sede está en la Magdalena. Esa es la primera sede del tribunal. La segunda se crea en Córdoba. Se crea en Córdoba en lo que ahora es el Alcázar de los Reyes Cristianos, el que durante 400 años fue sede del segundo tribunal de la Inquisición. La tercera es en Jaén. Y la quinta o la sexta es en Granada,
Y después hay una dispensa especial para un tribunal auxiliar en Málaga. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los judíos en Andalucía. Andalucía es la patria de nuestros judíos en Sefarad, donde se dan las comunidades y donde, sobre todo, la huella de nuestros judeoconversos se extiende. Esa segunda parcela de la judería y de Córdoba, de la Córdoba judía, es fundamental, porque tiene otro recorrido de memoria y geográfico por la ciudad. La Plaza de la Corredera, donde se celebraban los autos de fe. El propio castillo, el propio Alcázar de los Reyes Cristianos, que era la sede del tribunal y al mismo tiempo la cárcel inquisitorial. El convento de San Pablo, donde se hacían los autos de fe más discretos. Y sobre todo extramuros de la muralla de Córdoba, en Marrubial, el quemadero, donde llevaban a las víctimas y a los procesados a quemarlos, bien en persona, bien en estatua. Hay un segundo plano, un segundo sedimento de la tradición y de la huella judía en la península y en España y en Andalucía y en Córdoba, que es el papel de la Inquisición. Y después hay un tercer pilar, y con esto termino, no se preocupen ustedes ni se pongan nerviosos, para mí es más tarde todavía. Termino con el pilar de qué hay de nuestros judíos y judeoconversos cordobeses en la diáspora, cuando se marchan, porque están, igual que lo están en Jaén. Yo con Rafael, se me olvidó comentar el otro día, tendríamos que hacer algo con don Juan de Prado, el médico, el que nace en Lopera y se va a Ámsterdam y se hace amigo de Spinoza y recibe la crítica de la ortodoxia judía, de los cristianos, de todo. O tendríamos que hablar del gran escritor del barroco de Holanda y de Bélgica, el que nace en Montilla, al lado de Córdoba, Miguel de Barrio, conocido en esas tierras por Daniel de Vitt. O tendríamos que hablar con el que se convierte en el patrón de toda la bolsa mundial. Hoy en día hay un premio en la Bolsa de Nueva York, de Londres y de París que recibe el nombre de José Penso de la Vega, un cordobés nacido en Espejo, que huye de la península, que vuelve al judaísmo en Ámsterdam y que se convierte en una de las figuras fundamentales, el creador del primer tratado de bolsa que existe en la historia de la humanidad, en pleno siglo XVII, Confusión de Confusiones. Hay una huella judía de nuestros judíos de 1400 años en Córdoba. Hay una huella literal de nuestros judíos conversos que dura hasta 1790. Ese grupo humano tan cuestionado, que representan lo que no son y que son lo que no representan. Esos son nuestros judeoconversos. Y un tercer pilar que es, ¿qué pasa con nuestros judíos y judeoconversos que salen de Córdoba, de Jaén y de Sevilla y de Granada y marchan al exilio, a la diáspora? ¿Quiénes son? Porque sabemos sus nombres propios, sus identidades, sus trabajos, su huella. Nos dijeron al inicio, ayer cuando hicimos la prueba, que no habláramos de nombres propios. Y no lo he hecho, salvo reconocer a la figura de Rambán por una vez. En el mes de abril nos han citado. Y entonces yo voy a solicitar ser el primero en hablar, que así me queda mucho más tiempo, porque tendríamos decenas y decenas de nombres propios, unos conocidos y otros no reconocidos, de la huella judía de Andalucía. En la península, como cultos y simuladores de su identidad, y en la diáspora. Pero lo dejamos para el mes de abril. Me he intentado ceñir y en vez de 15 minutos he estado hablando 19. Impecable, impecable, Sebastián. Al igual que Rafael y también a Moisés, a quien voy a agregar al cuadro destacado, quiero que vean, hemos sido casi 200 personas, pero miren las caras del otro lado de aplausos, de alegría, de felicidad. Yo no veo nada, yo no veo nada. Pero yo quiero decirte que todos lo están viendo en este momento, que se está viendo también en Facebook y que están realmente contentos. Queda un ratito más de esta conferencia que estamos viendo, de este encuentro apasionante, mientras que lo dejo a Sebastián, que tome un poquito de agua, café, lo que tenga a mano,
Café no, que entonces no duermo. Para calentar esa garganta, quiero contar un par de cositas así bastante rápidas. La primera, quiero que se anoten en su agenda, ya sea digital o a papel, lo que tengan a mano. La semana que viene, miércoles 17 a las 18 horas, tenemos el próximo encuentro, 18 horas Argentina, ¿sí? Para que tomen de referencia. Tendremos una conferencia magistral sobre los judíos marroquíes en el Amazonia y en la Argentina. Así que miércoles 17, 18 horas. La charla que estamos viviendo en este momento va a tener su segunda parte, tanto con Moisés como con Rafael, como con Sebastián, y esa segunda parte va a ser el 21 de abril. Eso también se lo pueden agendar. 21 de abril, quiero a todos del otro lado de la pantalla esperando el segundo encuentro con estos tres grandes disertantes que tenemos, porque sé que son muchas las preguntas que hay, pero no las podemos hacer en este momento. Ahí Ricardo me hace, ok, gracias Ricardo, gracias. Bien, quiero contarles a los tres disertantes y también a todos desde dónde nos estuvieron viendo en el día de hoy. Lo voy a hacer súper rápido porque hemos llegado a nuevos puntos en el mapa. Nos han visto desde Londres, Uruguay, Jerusalén, Maryland, Dallas, Texas, Estados Unidos, Valencia, Sevilla, Tenerife, Córdoba, obviamente en España, las Islas Canarias también, París, Santiago de Chile, esto a título internacional. Ahora, localmente nos han visto de Buenos Aires, Tucumán, Almagro, Córdoba, Argentina, Neuquén, me dijeron la capital de la Patagonia Argentina, así me dijeron en Facebook, Neuquén, el ICAI de La Plata y el grupo Ana Blancospa de la UISO de Córdoba, Argentina, también estuvo presente del otro lado. Pido perdón, imagínense tener que pronunciar Ashkenazim, Sefaradín, todo en un mismo texto, es complejo. Y desde el CIDICSEF tenemos algunos saludos para mandar a Susana Weich-Yajak, a Natalio Steiner, director del periódico Comunidades Plus, a Rachel Amado Bortnik, la directora de Ladino Comunica, a Ellen Burkowski, a Hilary Pomeroy y a Esther Cohen. Si dejamos a alguien afuera, pedimos disculpas, son muchos, gracias a Dios, los que tenemos para saludar. También tenemos en un ratito la palabra, me dijo Mario, de Marta Puig, gerente de la red de juderías, a quien le voy a dar la palabra después de deleitarnos un segundo, un poco más de un segundo, un ratito con la voz de Sebastián. Sebastián, me dijeron que cantás, ¿es verdad? No, yo no canto. ¿Me mintieron? Yo no. ¿A quién le tengo que echar la culpa? Te mintieron. Yo entretengo al público que viene a la casa de Sefará, de la que no he hablado, pero en algún momento tendría que haber hablado, que entre una sala y otra, si se aburren, les digo, ¿quieren ustedes que les cante? Y les canto. Vamos a hacer de cuenta que virtualmente estamos ahí todos juntos y te vamos a decir, queremos que cantes. ¿Lo podés hacer? Hay una larguísima tradición de la que yo estoy enamorado y solo soy un aficionado de música sefardí, que ha tenido muchos momentos, desde un momento de excesiva lírica casi operística a un momento de olvido. La música sefardí no ha sido bien considerada por la alta cultura judía. Se ha considerado durante mucho tiempo como una cuestión de mujeres demasiado popular que cantan en sus ambientes, porque los hombres lo que cantan es verdadera música judía, cantos de sinagoga. Y lo que cantan las mujeres, las romanzas, los romances, las canticas, el cancionero, las coplas, eso es excesivamente popular, hasta que se ha ido recuperando, por suerte y con mucho esfuerzo, por investigadores, por investigadoras, por cantantes, por gente que ha dotado a la música sefardí no solo del calificativo de popular, con cierto sentido de desprecio, sino de popular con el mayor amor a lo que significa mantener una tradición. Yo siempre he dicho que hay entre los tres grandes géneros de la música sefardí, la huella del romancero, las coplas, el cancionero del siglo XIX y sobre todo del XX, y el eco de la música de la sinagoga, hay una tradición sefardí de cantos de sinagoga hermosísima.
Yo lo he escuchado. Antes hablaba Moisés del origen de parte de su familia de Argelia. Hay una tradición musical que se mantiene en grabaciones, básicamente en Francia, pero que son de los cantos de sinagoga en la ciudad de Orán, al norte de Argelia, una ciudad sefardí, como Córdoba, con una sinagoga, Moisés, que era una copia exacta de Santa María la Blanca en Sevilla, porque son judíos que salen huyendo de la península, los que llegan, sevillanos, los que llegan a Orán. Y hay una vieja tradición de cantos de sinagogas sefardíes, hermosísimos, que se han mantenido en el norte de África, Marruecos, Argelia y menos en Túnez, y sobre todo en el Imperio Otomano. En una de las sinagogas de Estambul, escuché yo una versión de un canto para Yom Kippur hermosísima, y cuando dije, aquí hay reminiscencias, dicen, claro, claro, esta es la forma sefardí de cantar durante varios siglos este viejo canto de sinagoga. El canto es Adir Benaor, y en la tradición sefardí se canta más o menos así. Adir Benaor, Boredok Bachet, Miel Kamocha, Gole Amukot, Miel Kamocha, Adur Bilbushon, y continúa el canto, y continúa. Permitime un segundito, Sebastián, mostrarte los aplausos y la emoción que hay del otro lado. Me llegan aplausos por el chat del otro lado. Hay una emoción muy grande, y realmente esto demuestra que no hay fronteras. No hay fronteras, que puedan. La veo a Graciela también cantando del otro lado al mismo tiempo que vos, y varios más también del otro lado que están cantando. Nos queda un ratito más, nos quedan 5 minutos. Si te parece, Sebastián, yo te dejo descansar un ratito más la garganta, mientras que trato de darle la palabra a Marta, ¿sí? A Marta Puig, a ver si está del otro lado. Le estoy pidiendo que por favor active su micrófono. Saludo a Marta. Ahí tiene el micrófono activado, así que Marta, si hablas, te escuchamos. Pues buenas noches a todos. La verdad que es impresionante ver el número de personas conectadas y el número de países y el interés que genera nuestro patrimonio sefardí. Me encuentro ahora mismo, además, en Lorca. Me encuentro en el Parador de Lorca porque mañana tenemos un acto para señalizar con una placa muy especial la judería de la ciudad, que se ha incorporado a la red de juderías en el año pasado. Y aunque no voy a discutir con Sebastián la importancia de la presencia judía en Andalucía, lo que sí es cierto es que la red de juderías representa de manera casi inconsciente e involuntaria todo un patrimonio que recorre de norte a sur, este a oeste, todo nuestro territorio. Y eso pues, nos hace un poco responsables de la imagen que la recuperación de este patrimonio se pueda tener desde fuera de nuestro país. Yo creo que ha cambiado mucho el apoyo institucional a todos los niveles, desde Casa Real, comunidades autónomas, ayuntamientos, incluso asociaciones, sobre la imagen que la importancia de la cultura judía ha tenido. Nos queda mucho que recorrer, y yo siempre digo que no recordamos la historia para saber lo que pasó. Yo creo que somos responsables, somos
somos elementos activos de cómo interpretar esta historia para cambiar la historia en el futuro. Y en eso es donde tenemos que seguir trabajando. Llevamos 25 años ya recuperando patrimonio sefardí, pero somos sin duda actores activos de lo que será la historia del futuro y por eso recordamos y recuperamos la historia sefardí. Importante donde las haya en Andalucía, pero como digo, simbolizamos desde la red de juderías todo un patrimonio que recorre de norte a sur y de este a oeste nuestra península y que poco a poco y con pequeños esfuerzos, pues muchas veces individuales y otras veces colectivos, van aflorando un interés que además supera incluso el conocimiento que en nuestro país tenemos de nuestro patrimonio, es decir, el interés que cada vez que se genera una charla de este estilo o cada vez que generamos actividades, seguidores que tenemos en redes sociales, en web, en actividades, es impresionante. Por lo tanto, tenemos que hacer un camino de ida y vuelta. El interés tenemos que devolverlo en un mayor rigor y esfuerzo en recuperar esta cultura, que tiene que partir sin duda también de nuestros programas escolares y de dotar en la educación española de una vez por todas de capítulos que recuerden nuestra historia sefardí. Y en una España que sacamos pecho y orgullo de ser de las tres culturas, pero que sin duda todavía una hoy es la más desconocida, que es la judía, y que representó muchísimo de lo que es España hoy en día. Por lo tanto, dar la enhorabuena a Moisés, a Rafael, a Sebastián por su extraordinaria ponencia, a vosotros por vuestro continuo discurrir de actividades que promueven la cultura y nada, por nuestra parte, pues también seguir concienciando a quienes pueden con recursos públicos recuperar poco a poco nuestro pasado sefardí para que sigan haciéndolo, porque se ve con charlas de este estilo que el interés es sin duda creciente. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias, muchísimas gracias, Marta. La verdad es que valoramos y apreciamos mucho todo lo que acabas de decir. La verdad es que estamos completamente emocionados, felices. La gente me pide más música, me pide más información, me pide que el Zoom no termine, pero el tiempo en el Zoom específicamente, como me gusta decir a mí, es tirano y se pasa volando. Realmente cuando uno, esta es una teoría que a mí me enseñaron, cuando uno está contento, cuando uno está feliz, el tiempo pasa volando y uno no se da cuenta de cuánto tiempo llevamos. Llevamos casi 1 hora y media de Zoom y sé que podríamos estar mucho más tiempo, por eso vuelvo a repetir, porque me lo siguen preguntando, vamos a tener un segundo encuentro para seguir adentrándonos en este maravilloso mundo, ¿sí?, de la Andalucía judía, que va a ser el 21 de abril. El 21 de abril. Toda la información nosotros la subimos a las redes del CIDICSEF. Yo mandé tanto por el chat, y lo vuelvo a repetir, el Facebook es CIDICSEF, nos pueden buscar por ahí, que publicamos siempre los flyers con tiempo y toda la información para que puedan seguir entrando a los Zooms. Yo les pido disculpas porque nos queda muy poquitito tiempo, así que para despedirnos, Sebastián, a pedido de la gente, y me sumo al pedido de la gente, te voy a pedir, por favor, una canción más para despedirnos, sin antes agradecerte a vos mucho, realmente mucho, por la exposición de hoy, al igual que a Rafael, al igual que a Moisés. Los tres han sido disertantes de lujo, de primera calidad, y nos han llevado a lugares preciosos, preciosos, inimaginables, y que sin lugar a dudas, cuando se levante la pandemia, con el doctor Mario Eduardo Cohen a la cabeza, vamos a ir a visitar toda la comunidad del CIDICSEF en avión. Nos vamos para España de recorrida. Así que, Sebastián, adelante por favor, y con eso cerramos el encuentro de hoy. Unas breves palabras. Los poderes públicos cumplen con su obligación. La iniciativa privada cumplimos con nuestra pasión. Y el canto que les voy a hacer es un canto sobre el producto más popular en Córdoba, gastronómicamente hablando, y sobre uno de los elementos sustanciales de la tradición gastronómica sefardí, a pesar de Rambam, que decía que no era un buen alimento, las berenjenas. 7 modos de guisar la berenjena. La primera que la guisa es la baba de Elena. Ya la hace bocadicos y la mete en una cena.
Esta comida la llaman comida de berenjena. La segunda que la guisa es la mujer del chamán. La cavaca por adentro la hincha de aroma. Esta comida la llaman la comida la dolma. Esta comida la llaman la comida la dolma. La tercera que la guisa es mi prima Esther de Chioti. La cavaca por adentro, la hincha de arroz motín. Esta comida la llaman la comida la mondroti. Esta comida la llaman la comida la mondroti. La alburnilla es saborida en color y en color. Venaremos una cena, nos gozaremos los dos, antes que venga el gusano y mosquite la sabor. Antes que venga el gusano y mosquite la sabor. Y hay un estribillo muy simpático. A esta hora no lo vamos a tomar, pero que dice: a mi tío Serafín, que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho y bien, a él le vino. Mirá, te voy a mostrar. Buenas noches, que lo pasen bien. Ahí te muestro todos los aplausos. Buenas noches para usted, buenas noches para nosotros también acá en Argentina, porque ya está casi de noche en Buenos Aires, por lo menos. Nos despedimos con esta alegría que nos desborda el alma, nuevamente agradeciéndote mucho, Sebastián, agradeciéndote mucho, Rafael, agradeciéndote mucho también, querido. Un abrazo, un recuerdo. Y será hasta la próxima, la semana que viene, y con ustedes nos anotamos el 21 de abril. Un abrazo grande y muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí presentes. Nos vemos la próxima. Gracias, Ilan. Buenas noches, buenas tardes allí. Un gusto, nos vemos.